decir una cosa, siempre busca el Señor qué palabra hay que entregar a la iglesia. Y creo que siempre recibo una palabra del Señor en la iglesia. Y la última vez hablamos de conquistar la tierra, ¿cierto? Y muchos han puesto para que quieran ser conquistadores. Así que vamos a la conquista. ¿Ya? Hoy día recibí fuertemente en mi corazón una palabra del 1 Corintios. 1 Corintios 11, desde versículo 17 hasta el fin del capítulo. Dice: pero al darles estas instrucciones, no los alabo porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Eso es el texto. Le voy a poner el énfasis en la Santa Cena, pero no quería sacar el contexto tampoco. Entonces lo voy a mencionar primero. Mira, en Corinto tenían un problema. Lo saben, había divisiones, había bandas, donde se manifestaban en diferentes maneras. Por ejemplo, uno decía: mira, soy de Pablo, es un hombre de Dios verdadero. Eso, otros dicen: no, soy de Pedro, porque el Pedro, eso es verdaderamente, es un hombre de Dios así, cuando él habla, eso va.
Y otros decían, no, somos de Apolos, porque es un hombre de Dios de excelencia, va a decir. Y otros decían, no, ustedes son todos locos, nosotros somos de Cristo. Eso era lo más espiritual. Ya, lo más espiritual. ¿Ya? Y en otro lugar tenían ahí una competencia en los dones espirituales. Y esta manera de siempre el afán de mostrarse con su don. Entonces se pusieron adelante a la iglesia y hablaban en lenguas, bla, 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 bla. Eso era no lengua, sí, eso es solamente. El don para que los demás los admiran y los que todavía no hablan, ya, miraban hacia abajo. Espero que el Señor te va a revelar también como ya me reveló a mí. ¿Ya? Entonces, y así, incluso cuando se reunían para el culto, entonces no celebraban solamente la Santa Cena, sino realmente comían juntos. Lo que no significa que esto es el orden de Dios, porque lo leemos solamente de Corintios, ¿sí? Y Pablo definitivamente dice en este texto, mejor que coman en casa. ¿Ya? No es la idea de Dios que siempre el culto tiene que ser una comida conjunto, pero ellos tenían eso. Entonces algunos venían al culto con su mucha comida, con canastas grandotes, ¿sí? Y se llenaban el estómago. Y había otros que eran más pobres y no tenían. Y miren a los ricos ni les ocurrió de entregar a los demás. Que bueno, que yo veo una iglesia, no conozco en este momento en el mundo, ninguna iglesia conozco que tiene un problema así. No sé si uno de ustedes conoce una iglesia. Yo doy gracias al Señor que no conozco una iglesia que tiene este problema, no conozco ninguna. ¿Ya? En ese tamaño. ¿Ya? Entonces Pablo dice, mira, con todo esto, ustedes tienen que saber una cosa, esto no agrada a Dios. Y cuando ustedes se reúnen, entonces no se reúnen para bendición, sino para juicio. Y cuando ustedes celebran la Santa Cena, no es para bendición, sino para juicio. Porque a Dios no agrada si ustedes se reúnen en realidad, no menosprecian la iglesia. A Dios no le agrada cuando despreciamos las cosas santas. Y más, dice Pablo, por eso hay tantos enfermos. Lo que nos enseña que cuando hay mucha enfermedad en una iglesia tendríamos que preguntar, ¿ya? ¿Qué hay que no agrada a Dios en la iglesia? ¿Ya? Y muchos, dice Pablo, incluso ya fallecieron. Esto quiere decir, cuando dice que muchos ya duermen, es un eufemismo para decir que ya han muerto. ¿Ya? Entonces, hay enfermedades en la iglesia y cosas que gente que por enfermedad ya murieron. ¿Por qué? Por la falta de unidad, por las divisiones y por el desprecio que la gente tiene hacia la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Entonces dice claramente en este contexto, mira, el que toma la Santa Cena indignamente, come y bebe para su juicio. Pero ahí, hermano, quiero que entendamos una cosa, la solución no es entonces no tomar la Santa Cena, o entonces no ir al culto. Porque
yo lo nombro una pseudo-honestidad religiosa. ¿Ya? Una pseudo-honestidad religiosa que dice, no voy ahora a tomar la Santa Cena porque hay un problema en mí, no voy a tomar la Santa Cena para que no la tomo para mi juicio. O no voy a ir al culto para... Eso no es la idea, porque eso no es la solución del problema. Y no significa que por no participar en la Santa Cena, Dios va a decir, estás mal, pero como no participaste en la Santa Cena, no te preocupes, no te va a pasar nada. ¿Me entienden? No es esa la idea. Ya no toman... No toman contra Juan, ¿sí? ¿Ya? Porque el problema no es que toman la Santa Cena. El problema no es que se reúnen, que celebran cultos. Y el problema no se soluciona si dejan tomar la Santa Cena o si dejan reunirse. El problema es la división. Ese es el problema que hay que solucionar. ¿Ya? Eso es el problema que hay que solucionar. Vean, yo creo que nosotros no estamos en ese sentido tan grave como era ahí la iglesia en Corinto. ¿Ya? Pero sí me van a dar la razón que podría haber más unidad. Amén. Yo creo que en este momento tenemos más unidad que tuvimos un año que en comparación hace un año atrás. Y estoy agradecido por eso. Pero sí deseo progresar en eso. Mira, porque eso es el fuerte deseo de Dios. ¿Saben? Para Dios los cultos, y tú notas eso, son tremendamente importantes, son una cosa santa. Y la cena del Señor, por eso lo decimos Santa Cena también, ¿sí? Para Dios, una cosa santa. Para Dios es tan importante que la iglesia se reúna. Pero que cuando la iglesia se reúna, que la reunión refleja una vida de la iglesia también. ¿Me doy a entender? Sí. Si hablamos de unidad, hermanos, yo creo que lo que Dios tiene en su mente es más que solamente ausencia de peleas. Unidad tiene mucho que ver con comunión. Lean Hechos 2. Ahí tenemos un modelo de unidad realmente sobrenatural. En Jerusalén allá tenían tanta unidad que nadie dijo de una cosa que esta era suya. Nadie dijo es mío. Todos compartían, todos ponían lo que tenían a servicio de los demás. Unidad tiene que ver, de hecho, unidad tiene que ver con comunión. La palabra en griego para comunión es koinonia. Y koinonia viene de compartir. De un verbo que es koinoneo, que significa compartir. Hoy día no está la Loreto aquí. Pero yo quiero decir una cosa. A ella le cuesta normalmente moverse. Estoy agradecido que hay gente en la iglesia que sí la ayuda. ¿Ustedes saben? No debería ser necesario que yo a veces también me olvido.
Pero no debería ser necesario que yo tendría que organizar que alguien lo busque. Hoy día yo confieso que ayer me llamó y hoy día no, ayer se me olvidó y lo dije, lo hago demasiado tarde, parece que ya... Ya. Pero ya, algunos no tienen auto, muy pocos tienen auto. Entonces, prestarlo al servicio, lo hacen también. Yo sé, los que tienen auto en este momento, en la medida que pueden, todos prestan al servicio. ¿Sí? Si notan, no siempre hay que organizar las cosas. Tienen compartir tiene que ver también con una espontaneidad, con ojos. Y hay muchos hermanos aquí en la iglesia que siempre tienen los ojos abiertos para las necesidades de los demás. ¿Ya? Pero deseo que crezca este aún más. ¿Ya? Que crezca este aún más. Yo oro para que el Señor hace que las amistades más fuertes nuestra gente tiene dentro de la iglesia. Porque estoy notando que una cosa que debilita mucho la unidad en nuestra iglesia es que hay mucha gente que tiene sus amistades más fuertes fuera de la iglesia. En general, pero en algunos casos es así. Y ahí siempre cuesta un poco, porque siempre tú ves a personas que están un poco aisladas y cuando aparecen aquí todos nos alegramos. ¿Ya? Entonces, todavía somos pequeños, eso también es una posibilidad, ¿ya? Eso también es una posibilidad. Tal vez yo mismo, como pastor, tal vez he puesto demasiado poco énfasis en estas cosas. Y quiero corregir eso ahora, ¿sí? Porque yo noto que como iglesia necesitamos crecer más en comunión. Espero que cuando construimos juntos, que esto nos fortalezca en esta área. Eso es más importante que el templo mismo que construimos. ¿Ya? Pero yo noto yo noto ahí señales que muchas veces es difícil que estemos unidos para una meta. Entonces hay que estimular cada vez de nuevo, ¿ya? Yo creo que el Señor quiere cambiar eso. Que cada uno, la comunión tiene mucho que ver que cada uno se siente fuertemente parte. Porque ir al culto, no hay que ir al culto porque ver cristianos participar en el culto. Se va al culto porque somos fuertemente parte de esta congregación. ¿Me logran entender? ¿Sí? Y forma tanto parte que empieza un sentir de nosotros, que salimos un poco del yo y pensamos en nosotros. Que pensamos no tanto solamente en mis necesidades, sino en nosotros. ¿Ya? Hemos crecido un poco y me da optimismo esto. Vamos a crecer. Yo creo que el Señor nos va a ayudar. Él pone su espíritu porque Él tiene esta meta. Él quiere una comunión, no solamente que sea una comunión un poco mejor que tenemos ahora. No solamente no, Él quiere una comunión sobrenatural que en realidad humanamente es imposible. ¿Podemos unirnos con Él en esta meta? Amén. Y tiene mucho que ver con apreciar el cuerpo de Cristo. Cuando Pablo dice, el que no desciende el cuerpo,
cuando toma la Santa Cena, come y bebe para su juicio, no quiere decir como en tiempos cuando era todavía muy luterano, pensaba, el que no tiene la convicción que el pan que comemos es realmente el cuerpo de Cristo, no. La clave para entender eso es en el 1 Corintios 10. Ahí habla de que el pan que comemos no es la participación en su cuerpo. Y después dice, pues nosotros, siendo muchos, somos un pan, somos un cuerpo. Entonces, el que no desciende el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y claro, la iglesia es universal, pero la iglesia universal se concretiza en cada congregación. Claro, necesitamos también una comunión a nivel macro entre las congregaciones de la ciudad. Pero no sirve nada si no primero tenemos una comunión dentro de las congregaciones. ¿Me pueden entender, sí? Todavía la comunión dentro de las congregaciones es más importante que cosas que se hacen comúnmente a nivel macro. ¿Cómo se puede lograr una unidad a nivel macro si no logramos una unidad a nivel micro? Empieza en las familias, sigue en la congregación. Es interesante que si tú analizas el Nuevo Testamento, tú tomas todos los versículos cuando hablan de amor. ¿Sabe? 80%, y es una estadística que probado, realmente es así. 80% de las veces cuando el Nuevo Testamento habla de amor entre los hermanos dentro de una congregación. En 80% de los casos. De todos los casos que no hablan del amor de Dios hacia nosotros, hay que decir. Entonces, la solución para los corintios y esos, yo no veo que somos tan graves que cuando nosotros nos reunimos y tomamos la Santa Cena, comemos y bebemos para nuestro juicio, no es que, esto es lo que quiero decir, no veo así. Lo que sí veo es que podemos crecer en la comunión. Amén. Y debemos crecer en la comunión. Mira, y hay cosas muy chiquititas que parecen de poca importancia, pero tienen importancia. Algo que me estremece el corazón cada vez, y yo creo que esta estremecer, al menos por parte, también viene también del Señor. Pero yo observo cómo viene la gente y cómo se siente. Y la mayoría busca una silla, en lo posible lo más lejos de los demás que ya están sentados. Eso es una señal, hermanos. Esa es una señal. Puedes decir no, pero eso es, pero justamente porque viene de la inconsciencia, ahí tenemos un psicólogo. ¿Me das razón? ¿Ya? Justamente porque viene sin que tú pienses así, indica algo que está en el corazón. Mira, yo anhelo que cada uno quiera estar tan cerca posible a sus hermanos. ¿Me logran entender? Pero no solo la cercanía física. No hablo de solo de esa, por favor, no lo toma así. Yo digo que es un señal y no es que es. Pero es algo, ¿sí? Mira, nosotros
A veces actuamos, normalmente cuando actuamos inconscientemente, actuamos por una inclinación que hay en nosotros. Y te invito para que no actúas por inclinación, sino actúas por decisión. La diferencia es que la decisión tú tomas conscientemente. Entonces, claro, no haces solamente la cercanía física, pero son señales. Es igual como en la familia, no haces solamente el abrazo y el beso. Son cosas chiquititas que tienen su significado, ¿sí? En la iglesia primitiva tenía la costumbre del beso. ¿Ya? En nuestra cultura no tiene que ser el beso, el abrazo. Nos abrazamos, en eso somos, ya bueno, que todos nos abrazamos, ¿cierto? ¿Ya? Y eso también es una cosa importante. Lo otro, claro, es que preguntamos, yo estoy soñando de una iglesia que en el día de mañana sea posible que cada uno pueda decir las cosas más íntimas sin que tenga miedo que lo van a rechazar, sin que tenga miedo que lo van a despreciar o así. Pero muchas veces nosotros tenemos muchos se cierran. Y tienen problemas, me dicen a mí, yo no debo decir a nadie más, y ellos nos dicen a mí, incluso cuando dicen los hermanos están preocupados, los rechazan, no quiero hablar. Y impiden que los hermanos puedan compartir con ellos. Entonces, tenemos a veces problemas que están a vista de todos, que están los problemas, pero nadie puede hablar. Y se frena mucho el compartir. El compartir, para que podamos compartir es que abrimos el corazón. Si abrimos el corazón, corremos un riesgo, ¿verdad? Corremos un riesgo. ¿Saben? El amor corre un riesgo. El amor corre un riesgo. No siempre van a entender bien los hermanos, ¿sí? Si nos acostumbramos a abrir el corazón, también a veces, muchas veces, esto nos va a causar bendición. Yo creo que en la mayoría de las veces. Pero a veces nos causa una herida. Nosotros tenemos la tendencia humana que nos memorizamos más las experiencias negativas y no las positivas, ¿verdad? Sí. Entonces ahí queremos protegernos. Pero ¿saben? Quiero protegerme se dificulta porque yo excluyo a mis hermanos de mi universo. Es decir, yo me excluyo de la comunión. ¿Están ahí? Sí. Los hermanos tienen un derecho de saber cómo estás para que sepan cómo orar por ti. ¿Saben qué lindo sería si en el día de mañana, incluso, gente podría adelante y decir, hermano, yo he pecado, he hecho eso. Por favor, oren, porque puede salir del problema. Qué lindo cuando puedan varones ir adelante y decir, hermano, tengo un problema con pornografía, por favor, oren por mí para que pueda salir de eso. ¿Pueden imaginarse eso? Eso sería sobrenatural, ¿no? Eso sería sobrenatural, ¿no? Pero esa es la medida de comunión que tiene Dios. Esa es la medida de comunión que tiene Dios. Eso es lo que Dios quiere alcanzar con nuestra iglesia. La pregunta es, ¿queremos nosotros también? Sí. Y como igual, si somos
avanzado mucho, sin embargo, nunca va a faltar que donde hay comunión, tú sabes de qué gente estás herido, de la gente con la cual tienes comunión. ¿Qué gente te causa el mayor dolor? La gente de la propia familia, en primer lugar. Y cuando en la iglesia tenemos más comunión, entonces, ¿qué gente va a ser que nos causa los más heridos? Será gente de la iglesia también, ¿me entienden? Por eso habla tanto la Biblia de perdonar. Perdonaos unos a los otros si alguien tiene queja. Y por ese perdón serán sanados todas las heridas. Serán sanados todas las heridas. Estoy soñando en una iglesia donde nadie tiene que esconderse. Estoy soñando en una iglesia donde caen todas las máscaras. Estoy soñando en una iglesia que cumpla la ley de Cristo. ¿Quién sabe qué es la ley de Cristo? ¿Quién sabe qué es la ley de Cristo? Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Y saben? Sobrellevad los unos las cargas de los otros incluye también lo que dice Romanos 15, versículo 1. Nosotros los fuertes somos obligados de sobrellevar las flaquezas de los débiles. Donde si no en una iglesia pueden ser aceptadas las personas difíciles. Donde si no en una iglesia pueden encontrar misericordia las personas que son pisoteando los nervios de todos. Díganme, ¿dónde? Hay flaquezas de los débiles, ¿sí? Comunión significa sobrellevar las flaquezas de los débiles. Esta, hermanos, da otra calidad al culto. Ustedes están completamente equivocados si piensan que la calidad del culto depende de la unción del equipo de alabanza o de la unción del pastor. Completamente equivocados. Eso no es el diseño de Dios. Porque el pastor es una función. El equipo de alabanza tiene una función. Pero el grado de comunión que tenemos nosotros determina el grado de experiencia de presencia del Señor que hacemos en el culto. Amén. Y en Corinto tenía todos los dones espirituales, pero eran muy canales. La espiritualidad se desarrolla en las relaciones con los demás. Mira, la fe, ¿cómo se manifiesta la fe? Se manifiesta en obras, ¿sí o no? Como dice Gálatas 3, la fe que actúa en amor. En Cristo no habla ni circuncisión ni incircuncisión, sino la fe que se manifiesta en amor, que actúa en amor. O como dice Santiago 3, que la fe sin obras, ¿qué es? Muerte. ¿Y en qué obras piensan? Mira, dice Santiago que si alguien puede tener fe, pero ahí viene alguien que tiene hambre y no le da comer y le da beber. Entonces, mientras otro que hace eso dice, mira, tú dices que tienes fe, pero yo te muestro mi fe, que significa las obras.
Así que la comunión se va a manifestar también. Mira, se trata de una comunión que realmente, el lema de los mosqueteros, ¿conocen eso? ¿Ustedes conocen los tres mosqueteros? Ellos junto con el caballero D'Artagnan, ¿ya? Tenían un lema. ¿Qué era el lema? Es un buen lema. Todos por unos, uno por todos. Un buen lema. Y lo podemos entender en dos maneras. Podemos entender como ellos, entonces, en nuestra iglesia, que todos por uno, entonces, todos nosotros estamos dispuestos de estar para uno que necesita, ¿sí? Y uno por todos. Cada uno de nosotros está al servicio de todos. Pero también lo podemos entender la palabra uno referente a Jesús. Todos por uno, a Jesús. Y uno por todos, a nosotros. Pero se necesita también la manera humana, ¿sí? Entonces, Dios quiere cultos gloriosos. Pero en Corintio no había mucha bendición por el culto, a pesar de que tenían de todos los dones espirituales, a pesar de que tenía mucha unción. La iglesia de Corinto tenía muchísima unción, porque Pablo dice que no había falta de ningún don. Imagínate, una iglesia tan carismática. Tenían profecía, tenían milagros, tenían de todo. Sin embargo, dice Pablo, cuando se reúnen no era para bendición. Yo creo que cuando nosotros nos reunimos es para bendición, pero hay más bendición. ¿Quiero más bendición? Amén. Yo quiero más bendición. Mira, el juicio, dice 1 Pedro 4:17, ¿empieza dónde? En la casa del Señor. Pero Pablo dice claramente que no es para destrucción, sino es para disciplinar, para justamente no seramos condenados junto con el mundo, sino que seremos salvos al fin, ¿sí? Pero hay una cosa muy linda, porque dice, pero si nos juzgaremos, en el versículo 31 de 1 Corintios 11, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Yo creo que este debe ser nuestro primer paso. No que tenemos miedo del juicio, pero ahora hay un tiempo de juicio para Valdivia, para Chile, en realidad en todo el mundo, ¿ya? Entonces, el lugar más seguro es juzgarse a sí mismo. Entonces, en lugar de juzgar a los demás, nos sentemos y nos juzgamos a nosotros mismos, cada uno a sí mismo. Yo me juzgo a mí mismo. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde soy yo un obstáculo para la comunión? Porque yo también tengo mis trampas, ¿verdad? ¿Les llamó la atención? No lo digas tan fuerte, ¿verdad? Pero las noches son peores, pastor. Tranquilo. Bueno, las mías son mucho peores. Claro, algunas cosas podemos vencer rápido, algunas cosas no vencemos tan rápido y cada uno tiene que ver con cosas lucha con cosas de su carácter desde muchos años y todavía no los ha vencido, ¿verdad? Pero si estamos siempre en una actitud de humildad, ya ayuda mucho. ¿Cierto? Así que empezamos, que cada uno se pregunte dónde soy yo en esta. Se arrepiente delante del Señor. Y esto incluye también que pide perdón alguien si tiene que pedir perdón. ¿Sí? Que perdona
alguien sí tiene que perdonar algo. Y que pide que el Señor le llene con su espíritu y le da la fuerza y pide y pide y pide hasta que avance para cambiar. Para cambiar. Porque si queremos más amor en la iglesia, la receta es muy simple. Yo tengo que preocuparme de tener más amor y tú tienes que preocuparte de tener más amor. En realidad no tienes que preocuparte para que haya más amor en la iglesia, tienes que preocuparte para que haya más amor en ti. Y automáticamente hay más amor en la iglesia, ¿sí? Y yo tengo que preocuparme para que haya más amor en mí y automáticamente haya más amor en la iglesia. ¿Estamos unidos en eso, sí? Amén. Y ahí es que los cultos se transforman en algo glorioso. Y sobre todo la Santa Cena se transforma en algo glorioso. Si tienen un poco de paciencia aún, voy a hablar de la Santa Cena. ¿Quieren escucharlo? Amén. Porque dice Pablo que él ha entregado a los corintios lo que él mismo ha recibido de parte del Señor. Se recuerda a la última cena que hizo el Señor con sus discípulos. Y dice, 1 Corintios 11, desde el versículo 24, y después de dar gracias, lo partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. ¿En qué? En memoria. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Entonces, la Santa Cena es en memoria del Señor. Y mucha gente, ya claro, para nosotros en nuestra cultura es muy difícil tomar el peso de la palabra memoria, porque pensamos memoria significa que simplemente nos recordamos. Entonces tomamos la cena y recordamos que Jesús murió en la cruz. Ya. Ahí pregunto, ¿para qué necesitamos la Santa Cena? Podemos recordarnos así nomás. ¿Ya? No, memoria es mucho más que eso. Memoria, en el sentido bíblico, significa más que solamente recordarse que algo pasó. Significa recordarse en una manera que se le saca ese del pasado y lo pone en el presente. ¿Me pueden entender? ¿Sí? Entonces, no solamente nos recordamos que Cristo hace 2000 años murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó después, sino lo sacamos del presente y ahora estamos en este momento unidos con el Cristo que muere en la cruz por nosotros y con el Cristo que resucita. Amén. Así que todo el efecto de la cruz, todo todo el sentido de la cruz se hace presente en nosotros y se manifiesta en nuestra vida, de la manera que nuestro hombre viejo queda crucificado junto con Jesús y resucitado junto con Jesús a una vida nueva. Y eso es algo, no es solamente algo de recuerdo, eso es algo que pasa de realidad. Porque cuando tomamos la Santa Cena, no es solamente un recordar, sino cuando comamos el pan, realmente nos unificamos con Jesús crucificado y resucitado.
y toda su obra en la cruz y toda su resurrección se hace realidad en nuestra vida, llena nuestro corazón, fortalece nuestro espíritu, transforma nuestro ser. Nos sana, nos libera, nos empuja adelante, nos llena con fuerza de resurrección. Por eso creo que, las palabras de Jesús en Juan 6, 52 en adelante también refieren a la Santa Cena. 53, perdón. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no comáis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. La misma verdad expresa Pablo en 1 Corintios 10, ahí dice, el vino que bebamos no es la participación en su sangre. ¿Entendiste la palabra participación? ¿Sí? No es la participación en su sangre. Y el pan que comemos no es la participación en su cuerpo. Es decir, no hay una unificación realmente con su sangre, una unificación con su cuerpo. En ese sentido, no es que comamos realmente, literalmente, su carne. Su carne está transformado, él tiene un cuerpo de gloria, está con él en el cielo, ¿sí? Pero el espíritu, cuando comemos el pan, sean unificados. Eso es una real memoria en el sentido bíblico, ¿sí? Soy unificado con Jesús crucificado. Participamos en su cuerpo que murió en la cruz, de tal manera que morimos con él. Participamos en su cuerpo que después resucitó, de tal manera que resucitamos con él. Que participamos en sus padecimientos, pero también en el poder de su gloria. Y hermanos, imagínate si nosotros realmente discernimos el cuerpo de Cristo y entendemos que participar en el cuerpo de Cristo incluye también la comunión entre nosotros. Y entendemos y creemos que no solamente un recuerdo ya hace 2000 años, sino es algo poderosísimo para el momento. ¿Sabe qué? Van a ocurrir milagros en la Santa Cena. Van a ocurrir llenuras con el Espíritu Santo. ¿Saben de dónde dice? Yo soy un hijo de eso. Porque en Alemania Oriental tuvimos Santas Cenas así. Gente ni siquiera fue enseñado, pero durante la Santa Cena, gente fue bautizada con el Espíritu Santo. Gente fue sanada. Yo lo vi. Yo lo vi. Es glorioso. Y si de esta manera bebemos su sangre, en esta memoria en sentido pleno bíblico, entonces toda su sangre hace efecto en nosotros. La vida de Él está en su sangre, hermanos. La sangre representa la vida de Cristo. Cuando Él derramó su sangre es que dejó su vida para nosotros. Y cuando bebemos el vino, Él nos llena con su vida, hermanos. Su sangre nos purifica de los pecados, su sangre nos libera de ataduras interiores, su sangre rompe estructuras mentales y estructuras de maldad que no podíamos vencer. Su sangre nos transforma, su sangre nos llena con su vida y con su amor. ¿Pueden creer eso?
Eso es memoria en pleno sentido bíblico. Además, dice la Biblia que la sangre representa el nuevo pacto. Porque dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cada Santa Cena, hermanos, es una renovación del pacto. Y yo quiero que entiendas una cosa del nuevo pacto. El nuevo pacto no es un pacto entre Dios y tú. Es un pacto entre Dios y la iglesia. Solamente porque perteneces a la iglesia participas en este pacto. El nuevo pacto no es individual. Hebreo 10, 16 cita las palabras de Jeremías 31, 33 en adelante. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¡Qué maravilloso! Es el pacto que Dios en este nuevo pacto, Dios se compromete en realidad a hacer todo. Dios se compromete a perdonar todos tus pecados. Además, Dios se compromete de transformarte. Dios no dice desde el cielo, mira, esfuerzo, transfórmate a ti mismo. Dios se compromete a poner sus leyes en tu corazón. Dios se compromete de escribir sus leyes en tu mente, de manera que tú las cumplas ellos. ¿No es maravilloso? Ese es el nuevo pacto. Dios se compromete. El contenido del nuevo pacto, hermanos, es el poder del Espíritu Santo. Y Dios se compromete a llenarte con tu espíritu. Ya se comprometió. Tú no tienes que hacer nada para comprometer a Dios. Ya se comprometió. El Jesús ya se comprometió. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, esa es la firma de Dios bajo el pacto. Dios hace todo. Dios se compromete a ser tu Dios. Dios se compromete a ser nuestro Dios. Dios se compromete a estar a favor de nosotros. Dios se compromete para todo. Eso es el nuevo pacto. Y nosotros, ¿para qué nos comprometemos? Nos comprometemos para creer. No nos comprometemos para sentir, nos comprometemos para creer. Amén. Santa Cena, y cada vez cuando toma el vino, cada vez cuando te recuerdas en el nuevo pacto, recuérdate que Dios se comprometió para todo. Dios se comprometió a ser tu Dios. Dios se comprometió a transformarte. Dios se comprometió a cambiar tu corazón. Dios se comprometió ya. Puedes reclamar este compromiso. Dios se comprometió a cumplir todas sus promesas en Cristo. Porque dice, segundo Corintios 1:20, que todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. No hay promesa que Dios no cumple. Porque las promesas de Dios son el estatuto, son los estatutos del pacto. Es el pacto que hizo Dios con Abraham. Abraham creyó a Dios y Dios lo contó como justicia. ¿Y por qué Abraham creyó? Por eso se fue a la tierra que Dios mostró. Porque Abraham creyó, por eso pudo sacrificar a su hijo Isaac. No por fanatismo. Entonces, cada Santa Cena es una renovación del pacto. Es un reclamo por todas las promesas de Dios. Es una renovación de nuestra fe. Que Dios es fiel. La fidelidad de Dios consiste en que Él cumple su parte del pacto. Cada vez que
celebramos la Santa Cena, decimos otra vez, aquí estoy, y creo y espero de ti que cumplas todo. ¿Amén? Y hay una tercera cosa de la Santa Cena, que tiene que ver con proclamar. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Proclaman. Mira, proclamar en el fondo es como decretar. Una palabra que se usa, por ejemplo, cuando un emperador hace un decreto, entonces manda un heraldo y este heraldo avisa este decreto. Entonces este heraldo proclamaba. ¿Sí? Entonces el proclamar, cada vez que cuando celebramos la Santa Cena, proclamamos la muerte del Señor. Y sabemos que por la muerte del Señor somos salvos. Sabemos que la muerte del Señor anuló todos los derechos del diablo de nosotros. ¿Verdad? ¿Están ahí? Una pregunta, ¿ante quién proclamamos? Si fuera de nosotros no está nadie aquí. Ante el mundo invisible. Mira, proclamamos de cierta manera ante nosotros mismos para fortalecer nuestra fe, sí, pero proclamamos también ante el mundo invisible. Avisamos a los potestades que Jesús con su muerte ha vencido al diablo. Me gusta eso. Me gusta eso. ¿Y saben cómo esta estremece el mundo espiritual? No te imaginas. Porque no hay acto profético más fuerte que la Santa Cena. No hay. No hay. No hay proclamación más fuerte que la Santa Cena. Este estremece el mundo invisible de una manera que no te imaginas. En la iglesia, con este término de currículum, en realidad yo creo que en la idea del Nuevo Testamento es que la Santa Cena es como el núcleo del culto, como la parte más importante del culto. No la prédica, es la parte más importante, a pesar de que la prédica es importante, sino la parte más importante es la Santa Cena. Porque en la Santa Cena tenemos comunión con el Señor y entre nosotros. En la Santa Cena hacemos memoria, en el pleno sentido bíblico, como lo expliqué, de la muerte del Señor y de su resurrección. En la Santa Cena renovamos el pacto. En la Santa Cena proclamamos su muerte. Y Dios se glorifica en gran manera. Pero es bueno antes de la Santa Cena purificarse. Y para que tenga su poder, tiene que estar de acuerdo con la vida de la iglesia. Entonces necesitamos realizar, hermanos, más comunión. Necesitamos realizar más amor. Porque la Santa Cena, o la Cena del Señor, y el culto en sí, tiene su efecto, tiene su gloria, de acuerdo a la medida como hay una vida de iglesia entre nosotros. Con este término, y les invito para que formamos un círculo, y si alguien considera lo que dijo hoy palabra de Dios y anhela
que Dios se glorifica en nuestra iglesia de esta manera, entonces le invito para que venga adelante y formamos el soplo y tomamos la Santa Cena con fe. Con fe. Amén.